Muy bien, continuamos con la introducción a la escatología y hoy nos toca entrar en un tema, en el punto 8, que tiene como título la resurrección o las resurrecciones. Creo que habíamos terminado con el de la apostasía. Igualmente vamos a repasar la conclusión, porque no estoy seguro si el punto 3 lo terminamos. Hablábamos de las señales, ¿no? La clase pasada, ¿se acuerdan? El cumplimiento de las profecías, las señales de los tiempos. Y como parte de las señales de los tiempos, al final teníamos la apostasía como una de las señales. El punto 3 al final dice, como lo señalábamos anteriormente, en 2 Tesalonicenses 2:3, la apostasía aparece como una señal que precederá a la segunda venida de Jesucristo. Señal que comenzó a manifestarse en la iglesia primitiva, pero que, como las otras señales escatológicas, se acrecentará en los últimos tiempos. Podemos ver al anticristo provocando, a través de engaños y prodigios mentirosos, 2 Tesalonicenses 2, 8 al 10, la perdición de los que no recibieron el amor de la verdad. Tema interesante si los hay. Los que no reciben el amor de la verdad. Esa frasecita, el amor de la verdad. ¿Por qué no recibieron el amor de la verdad? Bueno, da para largo y tendido. Pero es cierto que al final de los tiempos va a haber gente que parecía ser del Señor, que se congregaban en las iglesias o que hasta tenían ministerios, ¿no? En donde vemos al Señor en algún momento decir, no los conozco. Qué tremendo eso, ¿no? Pero el Señor dice, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Cómo? No los conozco. Y es más, le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, le dice. Es cierto que esto nos puede pegar a todos. ¿Quién puede decir, no, yo no soy de... A mí si Dios me conoce? No. Uno cree eso, o sea, por fe creemos que el Señor nos conoce porque vemos su amor, su misericordia sobre nosotros, como Él, a pesar de nuestras caídas y de nuestras agachadas y de nuestras traiciones, a veces mereceríamos otra cosa, sin embargo Dios sigue teniendo misericordia. Pero claro, por ahí puede ser que uno piense o crea que sí nos conoce, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. Pero la realidad es que al final va a aparecer gente que se va a encontrar con esta trágica realidad. El Señor va a decir, no los conozco. Ustedes sí pudieron hacer mucho en mi nombre, pueden ser hasta ministros, pastores, todos los cargos que ustedes quieran tener, pero a mí nunca me vinieron a consultar nada, lo hicieron porque ustedes quisieron o por su cuenta. Yo no los conozco porque nunca vinieron a mí. No hubo una comunión, una relación de amor. ¿Puede haber personas así? Y por lo que vemos en el texto, puede haber, porque por algo está ahí. Triqui, ¿y hacedores de maldad? El hacer maldad no significa solamente hacer cosas malas, ¿no? No hacer su voluntad. Por eso cada uno de estos puntos que vemos en esta materia, en esta introducción, como decimos, da para profundizar y hacerlo aplicable, porque la intención es que sea algo activo. Por eso una escatología activa tiene que ver con esto, con tomar estos puntos y revisarnos, examinarnos. ¿Cómo puedo hacer toda esta información que estamos teniendo acá? ¿Cómo yo la puedo hacer práctica en mi vida? Revisar, eso es prepararse para la segunda venida, ¿no? Prepararnos, santificarnos. Señor, yo
delante de tus ojos, ¿soy alguien conocido realmente? Bueno, eso nos lleva a replantearnos muchas cosas, nuestras motivaciones, nuestros ministerios. O sea, hay cosas que está desafiante, ¿no? La palabra para que lo podamos hacer. Cuando entramos en el punto de la resurrección o las resurrecciones, yo digo, ¿para qué puse esto acá? ¿No? Porque, claro, lo que pasa es que yo siempre digo, a mí me gusta compartir lo que yo aprendí o enseñar, como a mí me hubiera gustado que me enseñaran siempre, ¿no? Que no me dejen nada abajo tapado, sino que me den todo lo que existe, toda la información que hay, sin ocultarme nada. Bueno, es lo que también yo quiero hacer con ustedes. Y si alguien va a un seminario, ¿no? O a un instituto bíblico y estudia la materia de escatología, esto lo va a tener. O sea, existe. No es que es algo irrelevante o que no tiene importancia conocerlo. Es importante. La doctrina de la resurrección es importante. ¿La Biblia habla de la resurrección? Es más, la resurrección del Señor es lo que nos da esperanza y es lo que hace válida nuestra fe. Pablo decía, ¿no?, que si no tuviéramos esta esperanza, si no creyéramos en la resurrección, seríamos considerados, ¿cómo dice?, dignos de conmiseración, o sea, de tener lástima. Pobrecitos, estos tipos creen en algo que no tiene futuro. ¿El cristianismo tiene futuro o no? Eso es escatología. El cristianismo tiene futuro y el futuro del cristianismo es la eternidad con Cristo. Y incluye la resurrección. No es que la eternidad va a ser exclusivamente de los que queden vivos cuando el Señor venga. ¿Qué pasó con todos los que murieron en Cristo? Es que no hubiese habido valor en nada de lo anterior sin la resurrección. Hubiese sido un mártir más. Jesús hubiera sido un filósofo más de la historia, un personaje, maestro, Todo un líder. valor al tercer día. Lo que dicen los judíos. Hubiera sido lo que dicen los judíos. ¿Qué dicen los judíos? Y que fue un maestro renombrado, ¿Sí? fue alguien bueno. ¿Se entiende la importancia de la resurrección? Lo que pasa es que en este punto, claro, uno se ve obligado a entrar ya a dar toda la información disponible sobre las diferentes posturas que hay sobre la escatología. Si fuera por mí, muchachos, pasemos al otro punto, pero la resurrección es importante. ¿Habla la Biblia de la resurrección? Sí, ¿Habla de resurrecciones? sí. Habla. 1 Corintios 15 es un capítulo central, o sea, es algo explícito en la Biblia, la doctrina de la resurrección. Y es importante afirmar eso, recordarlo, tomarlo, aprender a explicarlo, compartirlo. Esta es la esperanza. También a la escatología se la conoce como la doctrina de la esperanza, porque es la esperanza del cristiano, que está fundamentada en las doctrinas centrales que tenemos en la palabra de Dios. El tema pasa ahora por el hecho de las diferentes posturas que hay frente a la resurrección y a las resurrecciones. ¿Tenemos resurrecciones en el Antiguo Testamento? ¿Milagros de resurrección? Tenemos. En el Nuevo Testamento, Jesús resucitó muertos. ¿Hubo milagros de resurrección en la iglesia primitiva? Tenemos. Jesús resucitó. En este caso, se lo presenta a Jesús como la primicia de los que murieron, de los que durmieron,
de los que murieron, pero fue el primero. ¿Fue primicia en qué sentido? ¿Fue el primero en qué? Resucita. En resucitar, porque otros resucitaron Y no antes morir que él. más. ¿Eh? Claro, no morir más. Ahí le pasa por la muerte nuevamente. Exactamente, fue el primero. Glorificado. ¿Eh? Y ser glorificado. Claro, fue el primero en resucitar y actualmente él está con ese cuerpo con el que resucitó, sentado a la diestra del Padre. Es un cuerpo que ya no vuelve a morir más. Y ella forma parte de nuestra esperanza también. Esa realidad de la resurrección de Jesús también nos enseña la Biblia que nosotros también vamos a recibir un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, refiriéndose a este cuerpo resucitado del Señor. Hermosa esperanza. Y bueno, algunos especulan con doctrinas secundarias. ¿Y cómo va a ser el cuerpo? ¿Será? ¿No vamos a reconocer? No, de hecho vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, eterno, perfecto. ¿Pensás también el tema de una edad intermedia, Ricky, en eso? ¿El cuerpo que resucite o que se glorifique? Claro. Por ejemplo, vos te vas hoy, ¿no? Y yo si te vuelvo a ver, bueno, ¿vos pensás que va a estar de esa edad? ¿O pensás que una edad intermedia? Nunca me lo planteé. ¿Qué pensás vos? No sé, pero es la primera vez que escucho la... Ah, no, yo se lo pensé mucho. Ah, Me encantó. ¿Eh? Yo, Un niño, ¿qué va a ser? ¿Él lo voy a ver como un niño? ¿Entendés lo que te digo? si está la posibilidad de que nos reconozcamos, Sí, que también tomado con pinza. que, o sea, la Biblia no dice nada de eso, son especulaciones, ¿no? Pero seguramente vamos a reconocernos con el recuerdo que tengamos de cómo conocimos a un familiar o a un hermano en la fe. Porque de hecho en el cielo no vas a seguir creciendo. No, Vas a no. quedar con la edad que falleció. En el monte de la transfiguración, ahí reconocieron eso. a Elías Claro. y a Moisés. Pero lo reconocieron y ellos no lo habían No, como conocido. dijo Fido, con la barba y la pelada, no sé qué. Hay algo que en el espíritu Que los no identifica. bueno, pero no ellos sé. a Vos no vas a tener problemas. No, para mí en ese pasaje Señor no va a saber qué hacer. hay algo. Pará, si nos escuchamos. ¿Qué decís? Sígueme. No, que para mí en ese pasaje que habla Sergio lo reconocen en el diálogo que tenía con Jesús, pero la Biblia no cuenta todo el diálogo. Dice que hablaban de su venida y en eso puede incluir que se presentaron como Moisés y Elías. Hay que ver si en el momento Claro. lo reconocieron de esa manera. Acuérdense que los evangelios no se escribieron sobre la marcha, se entendieron después. Cuando tuvieron el Espíritu Santo, después que vino en Pentecostés, o sea, Hasta después bajando le pudo haber contado a Jesús que era Moisés y Elías. claro, pero eso sigue siendo especulación. Ahora, que... Que estuvo bueno el plan. Claro, son preguntas que surgen, pero acuérdense de quedarse con lo central. Tomar lo otro, Con Pino. Sí, Marco, no digas eso. No, yo después les cuento cuando no estemos online, les cuento por qué les pregunto. bueno, por eso digo, nos fuimos, nos quedamos acá con ejemplos de resurrecciones en el texto. Pero que es una realidad, es una realidad. La resurrección es algo que si está en la Biblia y es una promesa y es una enseñanza clara, explícita del Señor a través de su palabra, es porque va a suceder. No hay por qué dudar de eso. La lógica, el método científico va a intentar negarlo o no aceptarlo, pero que es una realidad, es una realidad. Que hubo pruebas, que hubo testimonios, no solo en Jesús, en personas que fueron resucitadas, las hay. Por lo tanto, es una doctrina que tenemos que aprenderla, retenerla, recordarla, enseñarla. Ahora, perdónenme, pero tengo que darles porque creo que tiene su importancia. ¿Su importancia para qué? Para que podamos aclarar algunas cosas que están tomadas de los pelos y por lo tanto hay que agarrarla. Como vamos a ver, por lo menos hasta donde podamos hoy, sobre las posturas que hay sobre este tema
en las diferentes corrientes escatológicas. Ya veníamos hablando de que por lo menos tenemos al premilenialismo, al postmilenialismo y al amilenialismo. Pero aún dentro de estas posturas hay subdivisiones. En el premilenialismo tenemos el premilenialismo dispensacional, el premilenialismo histórico, pero a su vez tenemos premilenialismo pretribulacionista, premilenialismo medio tribulacionista, premilenialismo preira y premilenialismo posttribulacional. O sea, dentro de cada postura todavía hay más subdivisiones que tienen sus propias enseñanzas con sus propios pasajes bíblicos. Vamos a arrancar, por lo menos vamos a arrancar y vamos a tomarlo con paz en el corazón. Pero básicamente tratando de entender lo que es fundamental, ¿no? Pero en cada postura nos vamos a dar cuenta que nosotros algo hemos recibido de esas posturas. O sea, de alguna manera depende de la denominación de donde uno provenga. Acá en nuestra iglesia, calculo que los hermanos que están conectados también van a tener personas, hermanos en la fe, que son hermanos en la fe, pero que tuvieron enseñanzas diversas. Depende de la denominación en donde se criaron. Depende de lo que aprendieron. Como venimos viendo, las posturas amilenialistas y premilenialistas difieren en sus interpretaciones. El tema de la resurrección como evento escatológico no es la excepción. En el punto A tenemos la posición premilenialista. Tenemos a Lewis Schaffer, que habla de 7 resurrecciones, Dwight Pentecost, 2 resurrecciones, la primera dividida en 4 etapas. Y a partir de ahí tenemos lo que cada una de estas corrientes enseña o cree. Estamos hablando de la posición premilenialista, en este caso dispensacional. Marcos, ¿tenés la hojita? Posición premilenialista, bueno, la de Schaffer. Dice, las escrituras enseñan claramente que todos serán resucitados a su tiempo y en su lugar, y que la existencia humana sigue para siempre. El estudio de las resurrecciones proporciona un importante bosquejo del programa profético relacionado con esta verdad central de la fe y esperanza cristiana. La primera, A, la resurrección de Jesucristo. En el orden de las resurrecciones, la primera es la de Jesucristo, anunciada en la profecía del Antiguo Testamento como en Salmos 16, presentada históricamente en los 4 evangelios y tratada teológicamente en el Nuevo Testamento a partir del libro de los Hechos. Indudablemente, la doctrina de la resurrección de Cristo es una doctrina de importancia central sobre la que descansa toda la fe y esperanza del cristiano, como expone extensamente Pablo en 1 Corintios 15. En consideración de los hechos que apoyan la conclusión de que hay más de una resurrección, es importante notar que todos deben estar de acuerdo en que la resurrección de Cristo es un acontecimiento distinto y que ya ha ocurrido. ¿Podemos estar de acuerdo con esto? ¿Sí? Si no, estamos en el horno. Si no... Bien. La resurrección de Jesucristo fue un hecho histórico, real, y que justamente, como decíamos al principio, tiene que ver con nuestra fe y nuestra esperanza. En el punto B, tenemos la resurrección de los santos de Jerusalén. Lo que vamos a ir viendo ahora son los hechos en la palabra de Dios que muestran resurrecciones, o tipos de resurrecciones, o historias de resurrecciones. Y vamos a ver cómo le explica cada posición o cada línea escatológica. Estamos todavía dentro de la premilenialista, no pierdan de vista eso. Punto B.
Dice la resurrección de los santos en Jerusalén. En el tiempo de la resurrección de Cristo ocurrió una resurrección que fue como una prenda, según Mateo 27, 52, 53. En ningún lugar se da explicación alguna acerca de este suceso fuera de lo común. Aunque los sepulcros fueron abiertos en el momento de la muerte de Cristo, parece que los santos mismos no salieron de los sepulcros hasta que Cristo resucitó, porque la Escritura deja en claro que Cristo es la primicia, el primer resucitado de entre los muertos en un cuerpo resucitado que no volverá a ser destruido. En contraste con otras personas resucitadas, como en el caso de Lázaro, que indudablemente volvió a morir y volvió a ser sepultado, Cristo resucitó para no volver jamás a un sepulcro. El significado probable de la resurrección de santos en el tiempo de la resurrección de Cristo, un número relativamente pequeño de individuos, puede hallarse en el cumplimiento de lo tipificado en la ofrenda levítica. La tercera de las fiestas, léase Levítico 23, 9 al 14, incluye una ceremonia en que al comienzo de la cosecha los israelitas debían llevar un puñado de grano no trillado para mecerlo delante de Jehová y ofrecer los sacrificios adecuados en reconocimiento de sus esperanzas puestas en la cosecha venidera. La resurrección de santos en Jerusalén en el tiempo de la resurrección de Cristo constituyó las primicias y demostró que Cristo no estaba solo en su resurrección, sino que era el precursor de la gran cosecha venidera, de la cual estos santos eran una muestra. Aunque algunos han interpretado las referencias de Lucas como solo una restauración a la vida, como lo ocurrido en el caso de Lázaro, el hecho de que haya ocurrido en el tiempo de la resurrección de Cristo indicaría una resurrección permanente, e indudablemente estos santos fueron llevados vivos al cielo después que hubieran cumplido su misión. En cualquier caso, es otra resurrección histórica que confirma el concepto de que todas las resurrecciones no pueden reunirse en un solo gran acontecimiento futuro. Tenemos acá para hacer un poquito de dulce. ¿Por qué? Porque acá, claro, se presenta la resurrección en el momento de la crucifixión como un hecho histórico, un hecho que sucedió. De hecho, creemos que sucedió o no. Si está en la Biblia, sucedió. El tema es que, bueno, acá tenemos, imagínense esta línea de tiempo, muerte del Señor, pero antes de su resurrección, el Evangelio nos dice que cuando tiembla la tierra, ¿vieron el momento ese de la muerte? El momento de la muerte, bueno, ¿qué sucede? Se abren los sepulcros. Esta posición premilenialista tampoco da mucha certeza, especulan con que pudieron haber resucitado, pero si resucitaron antes de que Jesús resucitara, ¿qué pasa? La primicia de Jesús. No, Jesús no es la primicia. Entonces ubican la resurrección, una resurrección acá de los que murieron, estaban muertos antes de Cristo, de la muerte del Señor, resucitaron acá, pero aparecieron a la vista después que Él resucita. Eso es lo que, la manera en que ellos lo explican. Pero aparte agregan, ¿qué cosa? Que no volvieron a morir. Que no volvieron a morir. Claro, que se fueron al cielo así como... Claro, que no vuelven a morir, entonces ellos, podríamos decir que también con Jesús suben al cielo con cuerpos glorificados. ¿Y quiénes eran esos santos? Muy tirado de los pelos. Bueno, pero... Es muy loco eso. Ahora, ¿por qué se ensayan estas explicaciones? Y para que siga siendo el Señor el primogénito o primicia. Porque como está escrito, como aparece el relato en el texto, el hecho de la resurrección en el texto, y para que cierre la postura premilenialista en esta corriente, hay que explicar qué pasó. Está tomando los pelos. No, claro. Porque Bueno. acá dice resucitaron, Dice que pero se le parece que aparecieron. no salieron. Que no salieron, por eso.
resucitaron, pero no salieron a la vista resucitados porque Jesús tenía que aparecer primero. Bueno, pero estaban resucitados, si vamos a Porque la la palabra Biblia dice que literal. se aparecieron a los familiares. Pero entonces el concepto de primicias lo limitan a la primicia o al primero que fue visible con un cuerpo glorificado para ascender. El primero que ascendió al cielo. Claro. Pero claro, por eso de entrada a este curso siempre aclaramos, tengamos en cuenta que acá hay una doctrina central. ¿Cuál es? La La resurrección. Resucitó Jesús y también hubo una resurrección Sí. verídica de estas personas que aparecieron ahí. Sí, acá Pero- te lo leo, dice, narra un evento sobrenatural de la muerte de Jesús, terremotos abrieron sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Salieron de las tumbas tras la resurrección de Jesús y entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos. Que es lo que decía Sergio. Tras. Tras. Bueno, ahí tenemos una Claro, lo dice. explicación. ¿Qué pasó? Hay una pausa ahí hasta que resucitó el Señor 3 días. Ricky, ¿podría ser que, no sé si está bien, pero es una pregunta, si los santos que resucitaron se quedaron en los sepulcros hasta que resucitara Jesús? Bueno, Y eso, cuando resucitaron ya habían... bueno, eso es lo que tenemos ahí, lo que se explica. Que no es que salieron a la vista, sino que quedaron y después aparecieron. Pero sigue siendo una teoría, es una especulación, no tiene sustento, porque no hay información detallada en el texto bíblico. Pero bueno, es la explicación que se da. Para explicar la resurrección, estamos en el punto B, ¿no? Recordemos, la resurrección de los santos en Jerusalén, en ese momento. Entonces, claro, la explicación de las primicias, bueno. En el punto C tenemos la resurrección, o sea, de los creyentes en Cristo. ¿En dónde tenemos esa doctrina desarrollada? 1 Tesalonicenses 4, ¿se acuerdan? 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, la resurrección. Bueno, ahí están los otros pasajes. Miriam, ¿estás con Franco? Sí, ahí se ve algo de Franco. Sí, justo cuando estaba por decir a Miriam que quería hacer un comentario pequeño, justo que entramos a la resurrección de la iglesia, coincide con el gran dilema si es una sola venida o hay dos venidas. Bien, ahí Una va. para la iglesia y una cuando viene en gloria, el gran dilema. Se habla de la segunda venida, pero nunca se ha podido discriminar bien. Claro. No sé si entra. Ahora- Bueno, era así. Sí, Ahí vamos a ir ahora, dentro de un rato. bien. Segunda corriente. ¿Podés leer el punto C? Lo leo. La resurrección de la iglesia. Como se dijo en los estudios de la venida de Cristo por sus santos y la doctrina del arrebatamiento, los muertos en Cristo serán resucitados en el tiempo de la venida de Cristo por los suyos y junto con los cristianos vivos que serán transformados. Se encontrarán con el Señor en el aire y subirán al cielo según 1 Tesalonicenses 4, 13, 18 y 1 Corintios 15, 51 a 58. Tanto los santos resucitados como los trasladados recibirán cuerpos de resurrección similares al cuerpo resucitado de Cristo. 1 de Juan 3:2. La resurrección de la iglesia es la primera resurrección en gran escala y es precursora de las demás. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Podríamos decir que sí Sí, ¿no? Sí. o no? Estamos de acuerdo porque está claro en los pasajes que están mencionados ahí que va a ser de esa manera. Bueno, lo que pasa es que lo que comentaba Franco recién está un poco más adelante, sigue más adelante, cuando venimos hablando de las otras resurrecciones que aparecen. Sí, No, era por acotar que a diferencia de las otras posturas, el único pasaje de la Biblia que aparece arrebatamiento, parousia, es el de Tesalonicenses nada más.
Es la única evidencia que tenemos. Sí. Nada más. Sí. El arrebatamiento, la palabra hecha. ¿No? Por eso muchos de los... Sí, a veces el cuestionamiento que hay, ¿no? claro. El concepto está. Tanto el premilenialismo como el amilenialismo creen en el arrebatamiento. Porque la palabra harpazo en griego habla de rapto, de algo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. El término tiene que ver con eso, ¿no? Con un rapto, La palabra se parece a zarpazo. Me gusta harpazo porque asocio con zarpazo. ¿Qué es un zarpazo? Bueno. El Señor también habló del tema. Claro, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. O sea, se está hablando del hecho porque va a ser un hecho literal, no es metafórico. Pero, ¿qué pasa? El premilenialismo cree en una venida en 2 etapas. Y el amilenialismo cree en una segunda venida en donde simultáneamente se va a dar todo. La resurrección y el arrebatamiento a la presencia del Señor y el juicio, todo va a ser un mismo evento. No va a haber 7 años de diferencia entre la primera y la segunda parte de la venida del Señor. El premilenialismo, bueno, yo ya lo adelanté todo, pero el premilenialismo que sostiene, dispensacional, que el arrebatamiento y la resurrección de la iglesia, estamos en el punto C, ¿no? Antes de la gran Se va a dar si es pretribulacionista, sí. Porque hay premilenialistas que no son pretribulacionistas. Yo creo en eso, por eso Bueno. pastura. Otro dice que antes de la gran tribulación. Yo creo que la iglesia va a pasar por parte de la tribulación, pero No, esa es la iglesia, 3:30. Se lo postula más. después de eso va a pasar un tiempo que tiene que ver con esos 7 años y se va a producir la venida visible del Señor. Por eso el gran debate entre el premilenialismo y el amilenialismo es que unos creen en una primera venida invisible para después ser visible en la segunda etapa, y todo ese proceso lo explican cuando hablan de... el término, ¿cuál era? Ya estamos viejitos, y hasta de ahora ya... la parucía. ¿Escucharon ese término? La parucía. Bueno, está bien, la parucía tiene que ver con eso, pero ¿por qué se utiliza ese término? Porque yo no sé si esto lo tengo acá, lo de la parucía, pero se usaba la palabra parucía cuando un ejército venía vencedor de una campaña militar y llegaba a la capital. Imagínense la película de Romano, ¿no? Gladiador, imagínense Gladiador, o Quo Vadis, ya me fui mucho, ¿no? Quo Vadis, yo no había nacido con Quo Vadis, ¿no? Pero Quo Vadis está muy bien documentada y más o menos muestra esta escena, es la primera parte, así empieza la película, con una parucía. O sea, la película Quo Vadis empieza con la entrada de un general de una legión, Robert Taylor, el actor, digamos, me acuerdo. Pero se queda en la entrada, no entra a Roma, la capital, al centro de la capital, lo dejan en la entrada porque había que preparar la parucía. O sea, ¿qué era la parucía? Era la celebración, el recibimiento de la venida, en este caso de un general triunfante. Asocian con la parucía cristiana, porque se toman de esta imagen. Viene el vencedor, no lo dejan entrar enseguida porque había que preparar el recibimiento. El pueblo salía a las calles, salía a la vía Apia, salía a la entrada de la capital, y de ahí venían aclamándolo. Y se producía un desfile, se organizaba un desfile, que era el desfile triunfal, típico en los ejércitos que traían los botines de guerra. Desfilaban por la gran avenida con los reyes
que habían tomado cautivos, prisioneros, con los esclavos, con todas las riquezas que saquearon de sus vencidos, y mostraban el triunfo y todas las riquezas, y el pueblo los recibía y les echaban flores y las coronas de flores, ¿no? Las coronas de victoria, y a los vencidos les tiraban piedras, los insultaban, todo al revés, ¿no? A los reyes vencidos, pero al que venía victorioso se lo homenajeaba. El pueblo salía a alabarlo, a adorarlo. Cuando se habla de la parusía y del arrebatamiento de la iglesia, se habla de esa ida o salida del mundo para recibir al Señor en el aire, como este evento de la parusía que recibe al rey que viene victorioso. ¿Para qué? Para después continuar la bajada, que esa es la que va a ser visible, y en donde todo ojo le verá. Porque la Biblia dice que todo ojo le verá, ¿o no? Entonces, el premilenialismo dispensacional toma esta imagen de la parusía para ilustrar la postura de una venida en dos etapas. La primera, saliendo a recibir, a esperar al rey en las nubes, para después regresar con él y ser visible No toca tierra, Jesús. al mundo. La primera, o sea, como en la nube no toca la tierra. En la primera no toca la tierra, pero en la segunda, Claro, sí. sí. Bueno, ahí de esa manera se explica la parusía con esta primera venida en dos etapas. Yo recuerdo que así me la enseñaron a mí. ¿Y el milenialismo qué dice, Ricky? Que en realidad todo eso es simultáneo. Ya vamos a llegar. Pero recién dijiste, ¿no? Lo que pasa es que ya me adelanté todo un montón. A ver cómo andamos de tiempo. Muy marcada la diferencia con el milenialismo. Sí, sí. Es más fácil. Entonces, sí. Perdón. Sí, Franco. Algo que reforzaría este punto, tal vez que el pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla que Pablo escribe la segunda carta, que no se deje mover ni por carta nuestra ni por espíritu, que en nuestra reunión con él, dice, será antes que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, ¿no? Sí. Dice que al parecer que sale alguien que lo detiene hasta que a su vez se ha sacado del medio. Una interpretación había sido que en un momento, aparentemente es la iglesia, quien frena la venida del anticristo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y se vaya con el Espíritu Santo, ahí se manifestaría el hombre de pecado. Sí. Correcto. Sí, esa es la explicación que tenemos en el texto. Claro. De que tiene que manifestarse, antes de que el Señor venga, se tiene que manifestar la apostasía, que es lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Como señal previa que tiene que darse antes de la segunda venida. También hay diferentes interpretaciones a ese texto sobre quién es el que lo detiene. Por eso, algunos interpretan que la iglesia, ¿no? Claro. Bueno, ya vamos a llegar a esas, porque cada postura de estas tiene su interpretación. ¿No? Ya vamos a llegar. Vamos a tratar de ver si podemos, aunque sea leer el punto, terminamos de la resurrección de la iglesia. El punto de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Acá hay otro tema. Está Susana Durante. Y aquí estoy. ¿Tenés para leer? Sí. Punto D. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento constantemente supone la doctrina de la resurrección, como se afirma en Job 19, 25 y 26, por ejemplo, no es esta doctrina un tema de profecías extensas. Sin embargo, las referencias que se encuentran parecen poner la resurrección de los santos del Antiguo Testamento en el tiempo de la segunda venida de Cristo a la tierra y no en el de su venida por sus santos en el arrebatamiento. Daniel 12 describe la gran tribulación en el versículo 1
y la resurrección en el versículo 2, como un suceso inmediatamente posterior y que constituye un clímax en relación con ella. En este caso, sería claro que los santos del Antiguo Testamento no son resucitados en el arrebatamiento, sino en el tiempo del establecimiento del reino. La misma implicación se encuentra en el pasaje de Job, donde la resurrección está conectada con el tiempo en que el Redentor está en pie sobre la tierra. En forma similar, la doctrina de la resurrección presentada en Isaías 26, 19, 21 relaciona el despertar de los cuerpos muertos con el momento en que Cristo juzgue al mundo. También es significativo que la frase particular de los muertos en Cristo sea usada para describir a los que son resucitados en el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4:16. La expresión en Cristo describe la posición actual de los creyentes en Cristo, debido al bautismo del Espíritu, que ocurrió por primera vez en Hechos 2 y que no aparece en relación con los santos del Antiguo Testamento. Aunque habrá intérpretes de las Escrituras que discrepen de esta posición, incluirán la resurrección de los santos del Antiguo Testamento con el arrebatamiento, el peso de la evidencia parece relacionarla con la segunda venida de Cristo a la tierra. En cualquier caso, todos los santos del Antiguo Testamento y los de la Iglesia serán resucitados antes del milenio. Bien, interesante la postura, pero fíjense que el argumento siempre está relacionado a una venida en dos partes. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque ahí en el dibujito tenemos que los santos del Antiguo Testamento, los que murieron acá, ¿cuándo son resucitados? Según esta postura. Jesús resucitó y ascendió, pero después va a regresar. Bueno, acá va a regresar. Este es el arrebatamiento de 1 Tesalonicenses, ¿no? Pero también ubican, después que Jesús vuelve acá en la segunda etapa de la parusía, con los santos del Antiguo Testamento. Recién los santos del Antiguo Testamento, ¿dónde aparecen resucitados? Acá aparecen resucitados. No antes. Acá hay 7 años, ¿se acuerdan? El último año de la última semana, ¿no? Dividida en 2. No son resucitados acá, aunque hay posturas que dicen, dentro del premilenialismo, que los santos del Antiguo Testamento van a resucitar junto con los santos del Nuevo, con la Iglesia, ¿no? Leíamos eso. Pero otros sostienen que van a volver, van a resucitar en la venida visible, no en la primera venida invisible. Terminamos. Volviendo un poco a lo que decíamos al principio. Lo que estamos haciendo con esta materia es una introducción a la escatología, porque cada uno de estos puntos merecería un estudio profundo, que yo los animo a que ustedes lo sigan haciendo por su cuenta, porque no nos daría el tiempo físico para analizar cada pasaje, cada profecía, cada postura. Esto es material informativo y documentación para tener a mano a la hora de explicar qué es el premilenialismo, el postmilenialismo. Si tenemos que empezar a desarrollar como correspondería cada doctrina, hay una pila así de libros clásicos en la historia del cristianismo destinados a cada escuela de interpretación. El amilenial, desde San Agustín, el amilenialismo antes de San Agustín, porque no es que Agustín inventó el amilenialismo, ya él venía influenciado por otros pensadores cristianos, y de ahí hasta nuestra época tenemos autores que respaldan y defienden cada una de estas escuelas. O sea que no nos alcanza la vida
para estudiar a fondo todos estos puntos. Pero por lo menos esto nos está sirviendo como antecedente básico o como documentación para conocer estas posturas. ¿Por qué? Porque está bueno saberlo, porque aquel que siente un llamado a la predicación, a la evangelización, a la enseñanza, se va a encontrar con estas preguntas y con personas que van a venir demandando una explicación o queriendo entender esto, y nos vamos a encontrar con herejías con respecto a la resurrección, a la muerte, a la segunda venida. Nos vamos a encontrar con personas que van a venir de los testigos de Jehová, de los mormones, de la Iglesia Católica, que tienen su propia escuela escatológica. La Iglesia Católica, ¿qué escuela escatológica sigue? Tarea para el hogar. Bueno, pero como decía recién, ya más o menos adelantamos, San Agustín. Una de las... ¿Cuál? No son amilenialistas. Amilenialismo. Se lo considera como el padre del amilenialismo. Y el gran libro, el gran título de San Agustín es La ciudad de Dios. La ciudad de Dios de San Agustín es la que bajó línea para la escuela amilenialista que mantiene la Iglesia Católica, como también un sector importante de iglesias evangélicas, que son amilenialistas. A eso vamos a dedicarnos, si el Señor lo permite, en lo que resta del curso. Son las menos, la mayoría son postmilenialistas. Y premilenialistas. También, pero como que lo más fuerte, ¿no? El postmilenialismo existe en la iglesia evangélica, pero medio como que está ahí subterráneo, medio ahí, ya lo vamos a ir viendo. Pero existe más de lo que uno piensa, el postmilenialismo. Pero para eso tenemos que ir viendo escuela por escuela para entender las diferencias que hay, ¿no? ¿Oramos? Oramos. La semana pasada oró Marcelo. Te mandaron al frente, hermana. ¿Nos querés guiar en una oración para terminar? Gracias, Señor, por este tiempo, por estar juntos, por tener esta expectativa gloriosa de reencuentro, Señor. Gracias. Queremos seguir buscándote, seguir conociéndote, Señor. Prepararnos para ese encuentro. Esa debe ser nuestra motivación, nuestra esperanza. Gracias, Señor. Pedimos tu bendición y también tu sabiduría para comprender, para crecer en esto, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo tu bendición, Señor, de regreso a casa de mis hermanos allá en La Falda. Te quedes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.